Gloria a Dios por este nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad de Dios para con nosotros como muestra de su gran misericordia, de su gran amor, entendiendo que la situación en el mundo está bastante difícil, muy dura, por cierto, por cuestiones de la naturaleza, pero aquí nos tiene Dios firmes todavía, nuevamente en pie, para que compartamos su palabra que es poderosa, la palabra que da vida. Y de verdad, lo único que tenemos por Dios debe ser agradecimiento, amor sincero, amor por su palabra y no por las cosas del mundo. La palabra de Dios hoy nos dice claramente que nuestra realidad está reflejada en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos en los que Dios había advertido ya. Y vamos a comprobarlo a través de la lectura de su palabra, dándole las gracias a nuestro Padre Dios, honrarlo y glorificarlo, porque su palabra es verdad. La palabra de Dios dice así claramente, porque muchas veces nos preguntamos o leemos las Sagradas Escrituras sobre aquellas personas que no vamos a heredar el reino de los cielos. Y hay muchas características en cada persona o en las personas ahora, desde los tiempos antiguos hasta ahora. Entonces muchas veces hemos dicho, no, pero entonces conforme a ello pues nadie se va a salvar. Pues vamos a mirar la palabra de Dios y dice, si nadie se va a salvar. Dice la palabra primeramente en 2 Timoteo capítulo 3, versículo, que 1 Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1, ¿qué dice la palabra? Dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el Señor, también debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, cuando estemos ya viviendo tiempos del fin, o acercándonos al fin, dice, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice la palabra claramente. Hay muchas características y sobre todo vamos a resaltar desobedientes a los padres, porque hay mucha desobediencia a los padres, empezando por nosotros desobedecer a nuestro Padre Dios, porque pensamos que vivir la vida, aprovechar la vida es con los deleites, porque aquí lo dice, amadores de los deleites más que de Dios. Y ahora estamos en una sociedad que desde hace muchos siglos viene, o de generación en generación, amando los deleites más que a Dios. Pero decimos que amamos a Dios, pero amamos más los deleites. Es una falsedad de parte nuestra. Dice que sin efecto natural, sin amor, ¿sí? Traidores, dice la palabra, ingratos, malvados, y eso es lo que estamos viviendo, ¿cierto? Dice el Señor advirtiéndonos desde hace muchos siglos, desde los tiempos de Jesús, de que cuando el tiempo del fin esté cerca, vamos a tener los hombres estas características, estos comportamientos, y vamos a ver lo que miramos en el mundo, y esto es lo que hay. Y esto es lo que hay, porque dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y está frío el amor. Por tanto, no nos asombremos, no nos espantemos por estas cosas que estamos viviendo actualmente en el mundo, porque ya está escrito. Ya está escrito, por tanto debemos de glorificar a Dios, darle gracias. En vez de preocuparnos, debemos de buscar la manera de limpiar nuestro corazón de toda maldad, de toda injusticia, para que seamos perdonados por nuestro Señor a través de nuestro Señor Jesucristo y poder ser mirados con buenos ojos por parte de nuestro Padre Dios. Dice la palabra del Señor, también dice vanagloriosos, soberbios, orgullosos. Esas son las características
vamos a tener como seres humanos, como personas, pero que estas características nos apartan del Señor. Vamos a mirar también en Romanos 1, qué clase de personas, conforme a las Sagradas Escrituras, cuál va a ser el final de nosotros si aplicamos para ello. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 29, 28, vamos a leerlo. Me encanta mucho este texto porque ayuda a que reflexionemos y busquemos cambiar nuestra actitud frente a lo que Dios ha establecido. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nosotros muchos no estamos teniendo en cuenta a Dios, no estamos teniendo en cuenta lo que Él ha dejado escrito en su palabra, sino que estamos teniendo en cuenta lo que el enemigo nos está poniendo delante, las tentaciones que el enemigo nos está poniendo delante, la maldad y perversidad de nuestro corazón que el enemigo está poniendo delante, escuchando siempre el mal consejo del enemigo a través de otras personas, a través de uno mismo, también dar mal consejo, porque eso fue lo que hizo la serpiente en el Edén, dar un mal consejo a Eva, cuando Eva ya había recibido el buen consejo de Dios para vida eterna, y escuchó, conversó con la serpiente, y ella desvió del camino, del propósito que Dios había establecido, desobedeciendo a Dios y terminando en lo que ya vimos, expulsados del jardín del Edén. Así muchos vamos a ser expulsados de la salvación, muchos no vamos a tener oportunidad de entrar al reino de los cielos si no nos arrepentimos, ¿cierto? Dice, por eso Dios nos ha entregado una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ya estamos mirando lo que no conviene. Ideología de género, muchas clases de géneros nuevos que el hombre ha establecido, se ha creado, la evolución, el Big Bang, bueno, todas estas cosas. Estamos viendo que han aprobado la pedofilia, la necrofilia, la zoofilia, la objetofilia, ¿cierto? Y esto todo está calando para bien, ¿cierto? Entonces es porque Dios nos ha entregado a una mente reprobada para que hagamos precisamente estas cosas que no convienen. Y dice el Señor, estando llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, dice la palabra, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y muchos nos complacemos con la maldad que unos hacen a otros. Muchos estamos siendo desleales a la amistad. Muchos estamos siendo soberbios, orgullosos, que no somos capaces de pedir perdón cuando nos equivocamos en contra de alguien, cuando hemos lastimado a alguien. No lo hacemos por soberbia y orgullo, porque eso es una humillación, ir a pedir perdón. Pero Jesús se humilló por nosotros. Para que nos perdonaran, Jesús se humilló por nosotros. Por nosotros, siendo el dueño de todo, siendo rico, se hizo pobre. Pero no para que fuéramos ricos materialmente, sino espiritualmente. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 9. 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hemos leído unas ciertas características de nosotros como seres humanos, como personas, en las cuales Dios está describiendo quiénes van a ser o quiénes no vamos a ser esas personas que vamos a heredar el reino de los cielos. Estamos mirando que quienes se echan con varones, porque está de moda esto ahora, el hombre ha introducido esto a través del enemigo, obedeciendo al enemigo, introduciendo la ideología de género, introduciendo toda práctica que está contra la naturaleza divina,
y nosotros lo hemos recibido de buena manera. No, decimos que no nos parece mal, pero es que si a Dios le parece mal, nosotros no vamos a ser jueces, pero no podemos estar de acuerdo con lo que Dios no está de acuerdo. Y por eso se predica el Evangelio. Aunque muchas personas digan que el predicar el Evangelio es juzgar y criticar, no, porque Dios dejó su palabra para predicarla. Quizás quienes la tomemos como juzgamiento es porque nos confronta la palabra y tenemos un corazón endurecido y no queremos cambiar. Porque nos invitan a la congregación, nos invitan a escuchar la palabra, pero nosotros no tenemos tiempo para Dios. Pero tenemos tiempo para otras cosas. No tenemos tiempo para el que nos da la bendición, para el que nos da el alimento, para el que nos da el empleo, para el que nos da la salud, para el que permite que nuestros familiares estén bien. Y no tenemos tiempo para Él, pero tenemos tiempo para otras cosas. Y para esas otras cosas ofenden a Dios. Esas cosas, otras cosas, nos sacan del propósito de Dios. Entonces, habiendo leído todo esto, muchos, porque he escuchado decir, entonces nadie se va a salvar. Con todo esto, nadie se va a salvar. Claro, decimos esto porque tenemos el corazón duro, endurecido nuestro corazón. Pero ¿qué dice Dios? Porque una cosa decimos los hombres y otra cosa es la que dice Dios. Y lo más importante, a lo que debemos atender es lo que dice nuestro Padre Dios. Dice el Señor en su palabra, dice en Mateo capítulo 5, dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu. No estamos hablando de riqueza material. Estamos hablando de las personas humildes, de corazón, personas sencillas, que tienen una comunión con Dios. Dice la palabra, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Los mansos, bienaventurados, felices, contentos, alegres, dichosos, los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Dice la palabra de Dios claritamente. No es como hemos escuchado que la palabra de Dios dice que la Biblia dice que seamos mansos, pero no mensos. Ella no lo dice. Manda a ser humildes, nos manda a ser mansos, porque la mansedumbre va a tener un regalo, va a tener una retribución por parte de Dios, que es heredar la tierra. Sin embargo, si dice que los mansos, entonces los soberbios, los orgullosos, entonces va a ser todo lo contrario. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando una persona que tiene comunión con Dios, no solamente porque dice yo amo a Dios, yo creo en Dios, sino porque obedece la palabra de Dios, que eso es lo más importante que dice el Señor en su palabra. Que no seamos tan solo oidores, sino tan solo hacedores de su palabra. Que lo que oigamos de Él a través de las Sagradas Escrituras, nosotros lo llevemos por obra a nuestra vida cotidiana. No es porque yo hable de Dios, pero no lo practique, no sirve de nada, dice la palabra aquí. Dice, porque no nos gusta la injusticia. Por eso en 1 Corintios 6:9 empieza la palabra, no saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y estamos llenos de injusticias en este mundo. Y tenemos que cuidarnos de no buscar nuestro propio beneficio, de pasar por encima del derecho ajeno, porque todos nos lo merecemos según nosotros. Pero Dios está diciendo que aquellas personas que tienen sed, dice, tienen hambre y sed de justicia, de que ven una injusticia y no van a quedarse callados, sino que van a decir completamente, esto no es de Dios, así que procuremos siempre actuar con justicia, porque Dios dice claramente, entre las tantas prácticas que si aplicamos en algunas no vamos a heredar el reino de los cielos, dice que los injustos no heredaremos el reino de los cielos. Pero estamos viviendo en un mundo donde primero yo, segundo yo, tercero yo, y de ahí para allá todo yo. No miramos el beneficio propio también de nuestro prójimo, porque después que yo esté bien no me importa el resto. No, el Señor no enseñó eso. Jesús no nos enseñó eso. Jesús pudo haber preferido estar bien Él, pudo haber preferido no ir a la muerte de cruz para Él estar bien, pero Él cumplió con la voluntad del Padre, con el sacrificio en la cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos reconciliación con Dios. Él no fue egoísta, y hay mucho egoísmo en nuestra tierra. Somos egoístas en este mundo.
Por tanto, es la esperanza que Dios nos ha dado para que cambiemos ese pensamiento, pero es con hechos. No es voy a pensar cambiar, sino el pensamiento con la acción. Es lo que nos dice el Señor. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando yo tengo misericordia, cuando nosotros tenemos misericordia por alguien que nos ha ofendido, que nos ha lastimado y le perdonamos de todo corazón, eso es tener misericordia, porque Dios la tiene con nosotros. Dios tiene misericordia para con nosotros. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido por la misericordia de Dios, más de uno de nosotros no estuviera en este momento aquí. Ya hubiésemos sido arrancados de esta tierra. Pero la misericordia que Dios nos da, también debemos de ofrecerla a nuestros prójimos también. Pero muchas veces estamos viendo que no somos misericordiosos. El que me la hace, me la paga, y yo jamás voy a perdonar lo que me hizo. Entendamos que si no perdonamos las ofensas a quien nos haya hecho mal, pues Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquella persona que ve los pleitos y no aprovecha como para incendiar las cosas más, sino que busca que haya paz, que haya tranquilidad, que haya acuerdo entre las partes en conflicto, que no aprovecha para buscar hacer crecer más el problema o poner cizaña al uno y cizaña al otro para que haya pleitos y discordias. La palabra de Dios dice que estas personas, dice aquí, serán llamados hijos de Dios. O sea que lo contrario, si nosotros decimos o hacemos todo lo contrario, vamos a ser llamados hijos del diablo. Aquellos que formamos las contiendas, aquellos que aprovechamos la enemistad o el enojo entre el uno y el otro y tiramos al uno una puya, tiramos al otro otra cizaña y ármense el pleito, porque el show es para verlo. Entonces Dios ahí nos estaría llamando que vamos a ser llamados hijos del diablo. Sí, porque no habemos huérfanos. No somos huérfanos espiritualmente, porque o somos hijos de Dios cuando hacemos lo correcto, cuando hacemos lo que Dios le agrada, cuando hacemos la voluntad de Dios, o somos hijos del diablo cuando hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, como las prácticas que anteriormente leímos: soberbios, amadores de los deleites más que de Dios, altivos, orgullosos, desobedientes a los padres, vanagloriosos, desleales, adúlteros, fornicarios, los que se echan con varones, o bueno, todas estas cosas. Ahí vamos a ser llamados hijos del diablo. Pero tenemos una oportunidad que Dios nos da, que es el día de vida, para si estamos en algunas de esas prácticas, entonces nos arrepintamos y busquemos de Dios, porque Él es paciente, pero va a llegar un momento en que nos va a decir, hasta aquí llegó, ya tuvo mucho tiempo, aquí va a donde le vaya a corresponder a uno. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Muchas personas, por buscar la justicia, aplicar la justicia, el derecho que se está violando en contra de otra persona, van a sufrir persecución. O vamos a sufrir persecución por aquellos que por sus características vamos a ser llamados hijos del diablo, porque nada de lo de Dios nos agrada. Solo mencionamos a Dios, hablamos de Dios, pero no obedecemos a Dios, ¿cierto? Dice la palabra, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y persigan y digan toda clase de males mintiendo. Y ahora sí pasa esto, que muchas personas que predican el evangelio o predicamos el evangelio, somos señalados de fanáticos religiosos extremistas, locos, que la Biblia enloquece a todo aquel que la lee. Y es glorificar a Dios, porque dice la palabra que si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Y hay que glorificarlo porque su palabra se está cumpliendo, ¿cierto? Pero es locura seguir a Dios, es extremismo, es fanatismo. Pero ¿qué podremos decir cuando no estamos siguiendo a Dios? Cuando no estamos obedeciendo a Dios. Mas sin embargo no puede salir ninguna palabra deshonesta en contra de quienes no busquen de Dios, en contra de quienes persigan, vituperen, ofendan, lastimen, golpeen a quien predica el evangelio. Hay que brindar amor, hay que tener misericordia. Hablamos ahora que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia. La palabra de Dios es clara, así que ella misma desmiente el pensamiento de muchos que decimos quizás, entonces nadie se va a salvar.
Ahí ya la palabra de Dios dijo, no nos vamos a salvar aquellos que estemos por fuera de la voluntad de Dios, aquellos que estemos en los deleites. Cuando nos van a hablar de Dios, nosotros nos aburrimos, desechamos, nos mostramos mala cara, pereza nos da, pero a Dios no le dio pereza cuando ofreció a su unigénito Hijo para darnos vida, para reconciliarnos con Él. Él por amor lo hizo. ¿Qué amor estamos demostrando a Dios cuando estamos rechazando su palabra, cuando rechazamos a las personas que predican el Evangelio, pero que cuando nos van a contar un chisme, venga corriendo, servimos tintico, quiere comer, venga porque es que el chisme está bueno, hablando mal de los prójimos? Pero cuando nos van a hablar de Dios, del único Dios verdadero, para que nos arrepintamos si estamos cometiendo algún pecado, no, ahorita no tengo tiempo. Pero así como decimos que ahorita no tenemos tiempo, quizás más adelante, cuando llegue el día del juicio, no vamos a tener tiempo. Dios no va a tener tiempo para salvarnos porque ya morimos en nuestro pecado, desechando su palabra, desobedeciendo su palabra. Por tanto, hay esperanza todavía en Cristo Jesús. No es problema buscar de Dios, porque a muchos nos da vergüenza seguir a Cristo. A muchos nos da vergüenza apartarnos del pecado, porque nuestros amigos, entre comillas, se van a burlar y nos va a desechar. Un verdadero amigo se alegrará cuando nos hayamos apartado del camino de perdición por el que íbamos. Un falso amigo se burlará y nos injuriará y se apartará. Por eso el único y verdadero amigo se llama Jesucristo, porque Él dio la vida por nosotros. Y no hay amor más grande que el de Dios, porque decimos que no hay amor más grande que el de una madre. No, es el de Dios, porque Dios ofreció a su unigénito Hijo para salvar a todos estos pecadores, del cual aquí está el primero, yo. Aquí está el primero de los pecadores, yo, ¿cierto? Ninguna madre va a ofrecer a su hijo para que los del barrio vivan, los de la calle vivan o los demás de la familia vivan, ¿cierto? Primero el amor de Dios y luego el amor de una madre. Sabemos que Dios es bueno, es lleno de misericordia, por tanto no nos dejemos llevar por palabras de hombre diciendo que nadie se va a salvar. Porque cuando decimos que nadie se va a salvar es porque hay dureza en nuestro corazón, es porque hay soberbia, es porque hay altivez, es porque hay orgullo, es porque hay vanagloria. Y no hay humildad para reconocer que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador y que necesitamos de la misericordia de Dios para el perdón de nuestros pecados, arrepentirnos, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados y sin perdón de pecados no hay salvación, porque queremos hacer el que el peca y reza empata, peco, rezo y empato. En Dios no va, o nos arrepentimos o no nos arrepentimos, o cielo o infierno. La gloria de Dios es grande y su misericordia para siempre. Si estamos en alguna de esas prácticas que se mencionaron aquí en las Sagradas Escrituras, el tiempo es hoy para que nos arrepintamos. La gloria sea para nuestro Padre Dios, porque jamás no ha habido un libro tan perfecto como las Sagradas Escrituras, que desde mucho tiempo antiguo ya está escrito lo que iba a pasar antes, durante y después, porque lo que viene es peor. Preferimos creer en el horóscopo, en tantas cosas, en las cartas, que lo que es pura mentira, como creer también en las imágenes que hacen milagros, porque es una mentira del diablo también, y no creemos a lo que ya está escrito. Gracia y paz para cada uno de nosotros. Dios ha sido bueno en darnos este espacio, este tiempo, este momento. Busquemos la manera de acercarnos a Dios y no ahorremos con injusticias en contra de los demás. No busquemos nuestro propio beneficio, porque Jesús no buscó su propio beneficio, buscó el beneficio de toda la humanidad. Aprendamos de Jesús, aprendamos la mansedumbre y la humildad de corazón de parte de Jesús, porque no podemos decir que creemos en Dios y amamos a Dios cuando no hay mansedumbre y humildad en nuestro corazón. A nuestro Padre Dios, gracias, muchas gracias, porque Él ha sido el proveedor de esta palabra en el día de hoy. Una palabra
que no ha sido el hombre el que le ha hablado, sino que ha utilizado a esta persona para transmitir el mensaje y tomando el mensaje primeramente para mí y poderlo transmitir a quien lo desee escuchar. Que la gracia y la misericordia de Dios esté siempre sobre todos nosotros y arrepintámonos, porque sin arrepentimiento no hay perdón y sin perdón no hay salvación. Gracias, Señor, a nuestro Señor Jesucristo por este día de hoy.